tengo muchos comentarios y mucha información de las tres mujeres de Cristian Castro. ¿Cuáles tres? Bueno, la primera Gabriela Bo, la segunda Valeria Lieberman, la tercera Carol Urban. Ok. La famosa violinista de Toluca que vive en Europa y a la cual Verónica Castro en el programa de Susana Jiménez, y lo pueden ver en mi canal de YouTube porque está el video, la trata de no sé cómo usar la palabra porque es una palabra que no se puede usar, vamos a tener problemas en el canal, pero de pu, ¿no? Eh, Argumentando, denigrándola, y no usa esa palabra, pero dice que se separó de Cristian porque le gustaba tocar mucho el violín, ¿no? Y obviamente saben a qué se En refiere doble sentido, en doble no, sentido, no, como porque es aparentemente, violinista la mujer. exacto, como aparentemente a la señora le gusta hablar en doble sentido, y siempre te lo dice como con un tonito de broma, dice las peores cosas en un tonito de broma, entonces como que la gente compra esa actitud y esa personalidad. Y obviamente lo que daba a entender era que no era que le gustaba tocar solamente el violín de Christian, sino el violín de otros hombres, de otros señores. Con lo cual, una mujer que denigra de esa manera a otra mujer que además fue la esposa de tu hijo y que además se separa por los maltratos y porque la historia se vuelve a repetir por tercera vez, porque madrió a Gabriela Bo, madrió a Valeria Lieberman y también a Carol Urban, la verdad que, pero bueno, habla habla un poco de la locura, ¿no? Esta situación y de algo que yo vine dando información hace mucho tiempo con respecto a Cristian y a Verónica, a esa familia absolutamente disociada, con actitudes muy extrañas, donde en el juzgado de Miami, en la Florida, en su expediente de divorcio, que hace ya unos cuantos años lo pusieron bajo 7 llaves para que para que no todo el mundo tenga acceso a ese documento. El juez dice que Cristian tenía que hacer un tratamiento para controlar su ira y que además no podía ver a sus hijos si no había una tercera persona presente, ¿no? De Y por él medio. de por medio, y él se niega a ambas cosas. Si ustedes buscan videos de no hace mucho, él dice que tiene contacto con sus hijos y eso no es cierto, él no tiene contacto con sus hijos, Verónica mucho menos. Valeria quiso preservar a esos chicos porque vio y sabe muchas cosas de esa familia, entonces todo el tiempo trataron de tirarle duro a Valeria como la malvada, Valeria Doberman, la que se quería quedar con el dinero. Valeria viene de una familia Ujú. de muchísimo dinero. Pues los Y lo, Lieberman, nada más los exacto. Lieberman, Y lo dueños único de que no, todo. y lo único que quiso fue preservar a su hijo de situaciones muy extrañas que vio, que percibió, que vivenció y demás, de las cuales había unos juegos extraños que hacía Cristian con sus hijos, que fue la que la puso en alerta a Valeria, y cuando se lo cuestionó, dice que Cristian dijo que no tenía nada de malo porque eran los mismos juegos que hacían con él cuando era pequeño. Oye, oye, Max, ¿y tú sabes qué dicen esos papeles del divorcio? O sea, exactamente qué dicen, porque se habla mucho de que supuestamente, pues esto de que no lo dejan acercar a los niños a solas o a los muchachitos ahora, pues tiene que ver con estas historias de supuestos juegos extraños. Pero realmente esos documentos del divorcio dicen eso, hablan de Sí, eso, de ese tema sí, tan fuerte. sí, sí, están. Sí, eso figura. Y Eso figura. mencionan también a Verónica como la abuela que no quieren tampoco tener cerca.
Sí, que era una familia muy conflictiva, se hablan de los golpes, se habla del maltrato, Valeria manifiesta que fue golpeada estando embarazada de su segundo hijo. Una situación tremenda donde además no les tiene que sorprender en algún punto, es un horror, no es para sorprender, es para el horror, pero digo, no les tiene que sorprender desde el momento que el propio Cristian ha manifestado públicamente que los golpes en su familia era una cosa normal, que su tío madreaba a su abuela, o sea que los golpes en su familia era algo normal. Verónica hace poco dio una entrevista y habló obviamente otra vez mal de Valeria Lieberman. Y lo único de cierto que dice ahí, porque lo que decía era que Valeria trataba muy mal a la madre, o sea, Verónica hace transferencias, ¿no? Se llama en psicología la teoría de la ley de la proyección, cuando en realidad uno le echa al otro lo que en realidad uno es o uno hace. Entonces manifestó en esa entrevista, que lo ha manifestado en diferentes oportunidades, que Valeria trataba mal a su madre, casi que le había querido golpear y que ella, por favor, eso no lo podía permitir, que cómo Valeria iba a tratar mal así a su A madre. su mamá. ¿Por qué no cuenta cómo Cristian le destrozó la columna a ella? En cambio de estar diciendo algo que además no es cierto. Pero bueno, es parte de la historia de esta mujer eterna donde miente, dice, o sea, todos son malos, ella es la única buena. Aunado a esto, ahora tampoco ella misma manifiesta que está viendo a Rafaela. Habría que ver por qué no ve a Rafaela. A mí me gustaría muchísimo que Paola Erazo, que es la madre, que es una chica colombiana, que algunos dicen que era media fan de Cristian y que a partir de ahí se vincularon y bueno, tuvieron esa pequeña relación de la cual nace la niña esta. ¿Cuál es el motivo real por el cual no ve a la niña? ¿Por qué? Porque la verdad que si yo me tengo que dejar llevar, porque solamente el pleito de la discusión nació por un cumpleaños inventado, no es motivo como para que su abuela no vea a su nieta No, más. pues te enojas con Cristian, con el papá, ¿no? Que fue el que no Exacto. cumplió, el que dejó plantada a la niña y dejó plantada a la mamá. Pero ¿qué tendría que ver en ese caso la abuela? Nada. Ahí no tendría nada que ver. A Exacto. menos si y tú te hubieras quejado con ella y te hubiera contestado mal. Pero fíjate, Max, que justamente el día de hoy la revista TV Notas saca una entrevista, dicen ellos, que con una amiga de Verónica de hace muchos años, una amiga íntima de Verónica, que es la que da las declaraciones y justamente habla de este tema. Y según lo que ella cuenta, esta mujer o esta supuesta mujer, dice que lo que pasa es que haz de cuenta que pedía que le llevaran a Rafaela, ¿no? Y la niña ya ves que iba a la casa de Acapulco y ahí se la pasaba y subían videos y subían fotos y la llevó a que la viera que se subiera al paracaídas y bueno, hicieron y deshicieron cosas. Pero según la revista dice que un día, de repente así como en la locura total, de repente Verónica les dijo, ya no quiero que estén aquí, ya, adiós, ya váyanse ya, mi casa la siento como muy llena, necesito espacio, necesito que ya, adiós. Y que todavía una vez la niña le marcó a la abuela y le dijo, ay abuela, quiero ir contigo. No, 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 olvídalo, olvídalo. Habla con tu papá y con él ponte de acuerdo, conmigo no. Eso es lo que supuestamente contó la persona. Y de Valeria Lieberman, de sus hijos, dicen que supuestamente después de que se divorcia Cristian y Valeria, que Verónica le habla muy bien a Valeria y le dice, oye, me gustaría verte, platicar contigo, pues ya, pues finalmente ustedes ya terminaron, pero creo que sería bueno tener una conversación tuya, tú y yo. Y entonces que se citan en un mall de allá de Miami, supuestamente, y que llega Valeria, ¿no? Y llega Verónica, y en cuanto llega Verónica, se agarra de las greñas a Valeria, que supuestamente se dieron un agarrón, una trompiza ahí, que llegaron las autoridades
que las agarraron a las dos y las llevaron ante las autoridades, ¿no? Y que tuvo que pagar Verónica alrededor de $10,000 para que saliera pues de donde la tenían detenida y poder callar todo. Yo no sé si esto es verdad o es mentira, y si es verdad, pues debe de haber algún documento que avale que efectivamente la señora estuvo detenida en las horas que hayan sido, ¿no? Y que tuvo que pagar esta multa de $10,000 o de los que haya sido también. Pero esto es lo que cuentan supuestamente de estas dos situaciones, que por eso no ve a los nietos. Cristian fue novio de Valeria Lieberman, primero. Después se pelea y en unas vacaciones va de viaje a Uruguay, a una ciudad que se llama Punta del Este, que los argentinos vamos mucho porque nos queda muy cerca y es muy bonito, que es como la Miami de Latinoamérica, digamos. Entonces ahí conoce a Gabriela Bo, que era hija de un magnate, Ujú. no millonario, magnate de Paraguay. Se enamoran y después de un breve noviazgo, muy breve, Cristian viaja a Paraguay con Verónica a pedirle la mano al padre de Gabriela para casarse. Bueno, Estaba muy chiquita y muy bonita en ese ay, momento. sí, Bueno, sigue estando muy bonita, pero en ese tiempo era una sí, muñeca 21, tal cual la 21 muchachita. años, imagínate. Bueno, en contra de la familia, porque el noviazgo era muy prematuro y demás, se casó igual. Ese casamiento duró apenas un año, fue muy feo, él la golpeó, la maltrató, estando casados, no sé, un 31 de diciembre estaban en Disney y le dijo, estaban a punto de alargar los fuegos artificiales y le dijo, voy a comprar 2 hot dogs y desapareció y volvió 3 días después y ella perdida en el parque buscando a Cristian, esperando que vuelva Y con los 2 hot preocupada dogs y seguramente, ¿qué le preocupada. pasó? ¿No? Pues Después, sí, como. después dijo, bueno, me voy al hotel porque debe estar en el hotel. Ante el tumulto de gente nos encontramos, se fue al hotel. No, en el hotel tampoco estaba, lo llamaba por teléfono, no contestaba, apareció 3 días después sin dar explicaciones. Bueno, hubo golpes a lo largo de ese año, hubo situaciones horribles. Pero lo que sí es verdad, que es lo único verdadero que dijo Verónica en la entrevista con esa señora que conduce ese programa, es que Valeria se metió en el matrimonio de Cristian con Gabriela Bo. No es que Valeria se metió. El matrimonio ya no estaba bien y el que estaba casado era Cristian, o sea que el que tendría que haberse puesto un freno y haber dicho yo no voy a avanzar sobre esta situación porque todavía no terminé con este matrimonio y esta relación, era Cristian. Pero sí les voy a contar un episodio. Me cuenta Gabriela Bo que ya año 2004, les hago cronológicamente, casaron en el 2003, febrero de 2004, 14 de febrero de 2004, Cristian estaba de gira. Entonces Valeria lo llama para saludarlo por el Día de los Enamorados. La pareja ya estaba muy mal, pero en pos de querer, bueno, ver si podían sacar a flote esa situación. Lo llama por teléfono para saludarlo al hotel donde estaba, pide que le pasen con su habitación y cuando le pasan con su habitación, ¿quién atiende del otro lado el teléfono? ¿Quién? Valeria Lieberman. Se separa de Gabriela Bo en el 2004 y en el mismo 2004, 3 o 4 meses después, se casa con Valeria Lieberman. O sea que en un mismo año hizo divorcio y casamiento. Pero Entonces, además hasta cambió de religión, ¿no? claro, porque Valeria Lieberman es de religión judía y se quiso casar por el rito judío y él accedió. La cuestión es que empieza a discutir Cristian con Verónica y interviene Valeria. Y cuando Valeria quiere meter un bocadillo de decir algo, Verónica le dice pinche, pu, Argentina de M y cosas muy fuertes. Además, Valeria estaba embarazada de su segundo hijo y
Cristian enloqueció cuando vio que su madre la trataba así a Valeria, y ahí es cuando la madrió, la golpeó, la tiró al suelo, le destrozó la columna, no, bueno, un horror y una cosa. Pero qué golpiza te tienen que dar, Max, para que te manden a cirugía. O sea, Es qué que ya caída en golpiza tiene que es que ser. ya caída en el suelo, esto relato de la propia Valeria Lieberman, ya caída en el suelo, le daba patadas Cristian a Verónica. Por eso le destroza la columna. Qué Por eso horror. le destroza la columna. Y sigue insistiendo con el versito del mentado elefante. Que el elefante le generó un jalonazo te puede generar un dolor, un tirón en una vértebra, algo, te ponen un cuello rígido ya, pero no te hacen una operación de 6 horas, porque No, nunca y se de todas cayó el maneras, elefante. fueron dos cirugías. La primera fue supuestamente por lo del elefante y la otra que fue por la golpiza, también hay que decir eso, Verónica también lo relacionó con el elefante y se lo cobró a Televisa. Y Televisa le pagó las dos cirugías en Estados Unidos. Alto riesgo, duró 6 horas y el médico que la operó es un médico alemán, de origen alemán, de apellido alemán, y la operó en Estados Unidos, una operación de riesgo, que estuvo a su lado y la acompañó Yolanda Andrade, que obviamente por la situación Cristian no estaba porque estaba enojado con su madre, Pero además de tampoco con Michelle. y tampoco Michelle, pero Michelle después sí aparece porque Yolanda tiene que volver a México a grabar su programa y ya no se podía seguir quedando, entonces lo llama Michelle y le dice, bueno, sucedió esto, 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 tu mamá ya está bien. Bueno, sí, sí está bien, Max, pero al final, como hijo, en cuanto te enteras, en primera, que le dieron una golpiza a tu mamá, en segunda, que fue tu hermano, y en tercera, que la mandó al cirujano, pues sales corriendo, o sea, dejo todo lo que tenga que dejar y me voy corriendo porque tengo que ir a ver qué. Hay una persona que formó parte de esa familia, de la familia de los Castro, donde me cuenta que hubo un episodio muy extraño, donde hubo un episodio muy desagradable, donde hubo un Ajá. conflicto muy grande en la familia Castro, porque Cristian habría tocado, habría jugado de manera indebida con una de sus primas y que se llega a enterar la gaviota. Y la gaviota arma un desmadre, lógicamente, al enterarse una cosa tan grave, las niñas eran menores de edad, y se arma una discusión en la familia feroz, que vuelan platos por poco, y detienen, frenan a la gaviota porque lo que manifiestan es que se iban a arruinar 4 carreras si esa situación salía a la luz, ¿no? La carrera del Güero, la carrera de la gaviota, la carrera de Verónica, la carrera de Cristian. Entonces silencian ese episodio dudoso que sucedió, y lo silencian completamente. Lo que genera que por un buen tiempo, casi te diría unos años, haya una ruptura en la familia y no se traten. Yo no sé si ese episodio es el que generó que ya después Verónica y la gaviota no se hayan tratado más, ¿no? Fueron muy amigas, recuerden que fue Verónica la que le presenta la gaviota al Güero y después pasaron a ser casi enemigas al día de hoy. Ni la gaviota ni las niñas quieren a Verónica. Como están en el medio artístico Pues y todo son el muy. sexenio nunca coincidieron en nada, todo el sexenio No la quieren completito. para nada, no la quieren para nada ni la gaviota ni las hijas. Lo que sucede es que como están en el medio artístico y sabes de la hipocresía de este ambiente, lamentablemente, que no te sea nada raro que ahora una de las niñas aparezca abrazada a Cristian
como diciendo hay el mejor primo del mundo, porque hay mucha hipocresía. Imagínate que inventaron un matrimonio para llegar a una presidencia, destruyeron una familia por interés, son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, pero ese episodio puso muy en alerta a la persona que en ese momento formaba parte de la familia. ¿Qué es lo que dice cuando esta persona le cuestiona a Cristian? Escuchame, esto qué sucedió, cómo puede ser, qué es este escándalo en la familia, vos qué hiciste, tocaste a una de tus primas. No, no, no es así, lo entendió mal. Angélica es una loca, no hay que llevarle el apunte, no hay que hacerle caso. Y como se fragmentó la familia y Cristian en ese momento ya también tenía su casa en Estados Unidos, no era que estaban permanente viviendo en México, la envolvieron a esta persona que formaba parte de la familia y le dijeron, bueno, que no, que había sido una confusión, que en realidad Angélica era una loca, que inventaba, que era una pleitera y demás, y quedó todo así medio en la nada. Pero después, cuando también sucede y Valeria Lieberman manifiesta lo que manifiesta de los niños, a esta persona que en su momento formó parte de la familia, se le prende el foquito y dice, bueno, ya es el segundo episodio. Hay situaciones muy complejas, muy difíciles, hay cosas que por el momento no puedo decir, pero cosas muy graves. Si creen que yo conté todo de esa familia, les aseguro que no conté ni la cuarta parte. Hablar mal de un país y de un pueblo que te ayudó, te acobijó, a pesar de todo lo feo que te portaste en el periodo que viviste y trabajaste en Argentina, a punto tal que la gente que trabajó con ella dice que no volvería a trabajar con la señora Verónica Castro, como por ejemplo Jorge Martínez, Germán Kraus y otras tantas personas. No dejó un buen recuerdo cuando trabajó en Argentina. Y bueno, esa O sea es la... que su única amiga que tiene en Argentina sería Susana Jiménez, Y que o hay más a gente. ver, la amistad para las cámaras, una amistad que se generó muchos años después, te diría que en los últimos 10 años, yo creo que porque a ambas de alguna manera le convenía, ¿no? La güera argentina, amiga de la bonita y hermosa Verónica mexicana, ambas famosas, creo que de alguna manera le convenía a ambas. Lo que sí puedo decir es que Susana, a pesar de que no es una persona particularmente de mi mayor agrado, digamos, o sea, no es una persona que me mueva nada, no me mueve nada. La gente sí es muy querida en Argentina. Es muy sincera cuando es amiga de alguien, o sea, se juega por esa amistad, no así se ha visto en el caso de Verónica, porque lo que se cuenta es que detrás de cámara, cuando tiene la posibilidad, habla mal, la critica, dice que le copiaba su programa y demás. Entonces, son como estas amistades lamentables del mundo artístico. Creo que Verónica Castro tiene amistades, entre comillas, vuelvo a repetir, porque es muy difícil la amistad con gente del medio, con ciertas personas. Entonces hay una conveniencia mutua, le preguntan lo que a ella le resulta liviano, la dejan hablar, no le hacen preguntas difíciles, no le hacen preguntas puntuales, y favor por favor se paga, o sea, yo te promociono la película, tú me das la exclusiva, yo te hago la tapadera y no hablo de tus chingaderas, al contrario, te limpio la mugre, y tú me haces el favor de ser a la única persona a la cual le das la entrevista, entonces puedo viajar a Acapulco para hacerte la entrevista. Ahora, fíjate, ¿no? Yo digo, favor por favor se paga, pero no con igualdad en este caso, porque cuando una conductora se molestó en ir hasta Acapulco para beneficiar a la señora Verónica Castro, para promocionarle una película que no la vio nadie y que fue un fracaso, después, cuando le tuvo que dar el vuelto, ¿no?
apenas le brindó una telefónica. O sea, claro, apenas como de favorcito la telefónica, siendo que además la favorecía a ella, porque iba a poder hablar y decir lo que quisiera, porque sabía que ya tenía todo el circo armado, que no le iban a preguntar nada que la incomodara, que no le iban a preguntar nada que la dejara mal parada, que la iban a proteger, que qué hermosa, qué divina, qué buena, qué linda, la mejor, la exitosa, la que todo el mundo quiere, la que nos dio tanto a México. sí, pero al final opciones había, porque una opción era lo más barato que podía ser enlazarla vía Zoom, vía Sí, Skype, como fuera, ¿no? Yo no sé, en línea, tenerla como te tengo a ti. Otra opción era ir a Acapulco y desde allá hacer el en vivo. Otra opción era que fuera al foro y ahí se presentara como lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Otra opción era que Pati Chapoy se fuera y desde allá transmitiera en Acapulco. O sea, opciones había. Sin embargo, optaron, y yo creo que esta fue decisión de la señora Castro, optó porque mejor fuera una llamada telefónica, que como tú dices, pues no es lo mismo, con la pena, porque además se le estaba cortando, porque además no se escuchaba clarito. En fin, hubo como muchas cosas muy extrañas en esa entrevista. cuando le empiezan a escribir, a mí se comunicó también un chico de Brasil, que sí era mayor de edad, se empiezan a escribir en los globales, a partir de, bueno, la repetición de Rosa Salvaje, el programa este de Pequeños Gigantes, La Casa de las Flores y demás. Pero ella obviamente elegía a quién contestarle, no le contestaba a todos. Y dentro de esas personas que elegía contestarle, evidentemente había mucho menor de edad. Primer punto. Segundo punto. Para la época que ya habían ingresado en la intimidad del Zoom, la señora Socorro ya había fallecido hacía varios meses. Entonces, esta cuestión que mientras ella hacía los Zoom estaba muy mal y preocupada por la salud de la madre, iba y venía. Primero que si estás tan preocupada por la salud de tu madre, no estás haciendo Zoom con menores de edad a altas horas de la noche y la madrugada. Te estás quedando al lado de tu madre que está convaleciente entre la vida y la muerte, o te vas a dormir porque estuviste todo el día acompañando a tu madre en el hospital y no das más. No creo que estés de ánimo para hacer Zoom hasta altas horas de la noche, sobre todo si al otro día la tienes que ir a cuidar, como argumenta que hacía, que estaba permanentemente pendiente de la madre. ¿Por Sí, qué? pero aquí lo que estás diciendo es totalmente real, es totalmente cierto. Por lo menos este Zoom tan largo de casi 5 horas, yo les puedo confirmar que se llevó a cabo entre los meses o de noviembre o de diciembre del 2020, Max, ¿ok? Murió doña Socorro, que en paz descanse, muere en abril del 2020, es decir, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, pónganle noviembre, por lo menos tenía 6 meses ya de fallecida doña Socorro cuando se ocurre este Zoom de casi 5 horas. Es decir, Verónica Castro, dicho por su boca, le mintió a Ventaneando, le mintió a Pati Chapoy, porque aquí lo tenemos tal cual lo que dijo ella. Dice, lo repito, dice, la verdad a veces no se da una cuenta, era un momento muy difícil para mí. Mi madre entraba y salía del hospital, así que como comprenderán, no lo tomé en cuenta. No, señora, se equivocó. Si usted hubiera dicho, estaba muy triste porque recién había muerto mi madre, bueno, pues se entendía. Pero aquí usted está diciendo, ya se confundió en las fechas, está diciendo que su madre todavía entraba y salía del hospital. Eso no es cierto. Doña Socorro lamentablemente ya había perdido la vida. Pone la pena de la enfermedad de la madre para minimizar la gravedad de lo que está sucediendo en este momento. Bueno, después sigue. Dice, es más, era un tema que tocaba
tocaban ellas. Es un tema que querían abordar un grupo y se dedicaron a mandarme flores en el Twitter, me mandaban videos, fotos, se los iba agradeciendo y lo iban viendo para mandarle un regalo. Dice, porque yo dije, tengo mucho, para mandarme un regalo, porque yo dije, tengo mucho frío en ese tiempo y tenía un peluche grandotote precioso y me lo eché encima. Obviamente lo abrazaba y querían verlo. Y decían, ay, por favor, queremos verlo. Entonces, ellas mismas decidían pues que se hiciera el Zoom para agradecerles y decidieron que la jefa de ellas era Tiara y que a través de ella pues ver todo que es lo que se organizaba de ella. Aquí está diciendo en pocas palabras Verónica Castro, porque iba, venía, decía palabras, cosas sin sentido, pero bueno, está diciendo que en realidad los Zooms empezaron cuando le mandan el oso de peluche tan grandote, ¿no? Que esto debo decirlo, las muchachitas juntaron su dinero, sabrá Dios si le pidieron a sus papás o ellas ya tenían ahorrado, no lo sé, pero ellas juntan su dinerito, se lo mandan a otra de las muchachitas, esa muchachita le dice a su mamá, va con la mamá, compran el oso y lo mandan el oso para creo que fue en Ciudad de México, no en Acapulco. Pero aquí el tema es, si son tus fans, Max, si se supone que eran los primeros Zooms, si eran los primeros encuentros, ¿cómo por qué tendrían que tener tus seguidoras, tus fans, tu dirección? ¿Quién se las dio? Porque el oso llegó a casa de Verónica, no sé si a la de Acapulco o a la de Ciudad de México, pero llegó directamente a la casa. La extrema confianza que se evidencia en cada uno de los videos que se pueden ver, porque, bueno, eso hace a esta cotidianidad donde uno se maneja dentro de la casa y no tiene reparo de que gente externa, como pueden ser los fans, vean la intimidad de tu casa, ¿no? Que creo que no hay nada más sagrado para una persona que su propia casa, es como el templo de cada uno. Con lo cual yo creo que si no tienes una extrema confianza entre las personas que estás hablando, no estás yéndote a buscar algo para comer, volviendo y mostrando como parte de tu casa y de tu intimidad. Lo que demuestra que había una confianza extrema de la señora a sus seguidores.